Esta noche no es como las demás, porque las historias que estás a punto de escuchar no son ficción, no son inventos sacados de internet, ni cuentos creados para asustarte. Son relatos basados en experiencias reales, historias de personas que vivían vidas completamente normales, hasta que cometieron un pequeño error, un error tan simple que cualquiera podría repetirlo sin darse cuenta. Mirar por la ventana en el momento equivocado, y lo que vieron no solo los asustó, sino que cambió algo dentro de ellos para siempre. Así que antes de continuar, mira a tu alrededor. Asegúrate de que estás completamente solo, y si tienes una ventana cerca, tal vez deberías evitar mirarla por ahora. Todo comenzó en una noche aparentemente tranquila. Laura llevaba meses viviendo sola en su apartamento, en una zona alejada del centro de la ciudad. No era un lugar peligroso, pero tampoco había mucho movimiento durante la noche. Las calles solían quedar vacías después de la medianoche, y el silencio se volvía casi absoluto. Esa noche no era diferente, o al menos eso parecía. Laura se había quedado dormida viendo videos en su teléfono, como hacía casi todas las noches. La única luz en la habitación venía de la pantalla, hasta que finalmente todo quedó en oscuridad. Horas más tarde, algo la despertó. No fue un sonido fuerte, ni un golpe repentino. Fue algo mucho más sutil, un ruido extraño, irregular, como si algo se moviera lentamente afuera. Al principio no le dio importancia. Entre sueños, pensó que era el viento, o tal vez alguna rama chocando contra una pared. Cerró los ojos de nuevo, intentando volver a dormir, pero entonces el sonido volvió, esta vez más claro, más cercano y completamente fuera de lugar. Laura abrió los ojos. Su habitación estaba en silencio, pero podía sentir que algo no estaba bien. Se quedó inmóvil durante unos segundos, escuchando con atención. Y entonces lo escuchó otra vez. Venía de afuera, justo desde la dirección de su ventana. Con una mezcla de curiosidad e incomodidad, se incorporó lentamente en la cama. Miró hacia la ventana, pero la cortina estaba cerrada. Todo lo que podía ver era oscuridad. Dudó por un momento. Una parte de ella le decía que lo ignorara, que no valía la pena, pero la otra parte necesitaba saber qué estaba pasando. Se levantó despacio, tratando de no hacer ruido. Cada paso que daba parecía demasiado fuerte en medio del silencio de la noche. Su corazón empezó a latir un poco más rápido. No sabía por qué, pero tenía una sensación extraña, como si no estuviera completamente sola. Cuando finalmente llegó a la ventana, extendió la mano y dudó antes de tocar la cortina. Se quedó quieta unos segundos, escuchando. Nada, absolutamente nada. El ruido había desaparecido. Eso, de alguna manera, la inquietó aún más. Con un movimiento rápido, corrió ligeramente la cortina y miró hacia afuera. La calle estaba completamente vacía. No había coches, no había personas, no había luces encendidas en los edificios cercanos. Todo parecía normal, demasiado normal. Laura suspiró, sintiéndose un poco ridícula. Estaba a punto de cerrar la cortina cuando algo llamó su atención. Movimiento. Al principio pensó que era una sombra, un efecto de la oscuridad, pero no. Había algo ahí, algo que no encajaba. Forzó la vista, tratando de enfocar mejor, y entonces lo vio. Una figura, de pie, justo frente a su edificio, completamente inmóvil. Laura frunció el ceño. No era normal que alguien estuviera ahí a esa hora, menos aún, sin moverse. La figura no caminaba, no miraba alrededor, no hacía ningún gesto, solo estaba ahí, mirando hacia arriba, directamente hacia su ventana. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Laura de inmediato. Dio un pequeño paso atrás, pero no pudo apartar la mirada. Había algo profundamente perturbador en la forma en que esa figura permanecía quieta. Intentó convencerse de que era solo una persona, tal vez alguien esperando, tal vez alguien perdido. Pero mientras más observaba,
Más evidente se volvía que algo no estaba bien. La silueta era extraña, demasiado perfecta, demasiado oscura, y entonces lo notó. No tenía rostro, no podía distinguir ojos, ni boca, ni ninguna expresión. Era como si la oscuridad hubiera borrado completamente sus facciones. Laura sintió cómo su respiración se volvía irregular. Su mano tembló ligeramente mientras soltaba la cortina. De un movimiento brusco, la cerró completamente. Se quedó ahí, de pie, en medio de la habitación, tratando de procesar lo que acababa de ver. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero ninguna tenía sentido. Después de unos segundos, se obligó a moverse. Caminó de vuelta a la cama y se sentó lentamente. No es nada, se dijo a sí misma. Solo estás cansada. Se acostó, dándose la espalda a la ventana. Cerró los ojos. Silencio. Por un momento, todo parecía haber vuelto a la normalidad, hasta que lo escuchó. Un golpe, seco, suave, pero completamente claro. Venía del vidrio. Los ojos de Laura se abrieron de golpe. Su cuerpo se tensó al instante. No quería moverse, no quería mirar, pero sabía que tenía que hacerlo. Muy lentamente, giró la cabeza hacia la ventana. La cortina seguía cerrada, pero algo era diferente. Había una forma, una silueta, proyectada desde el otro lado, mucho más cerca que antes. Carlos trabajaba hasta tarde todas las noches en su oficina en casa. Su rutina era siempre la misma: llegar, preparar algo para cenar, sentarse frente a la computadora y trabajar hasta altas horas de la madrugada. Todo estaba silencioso, salvo por el zumbido de la luz fluorescente y el tic-tac del reloj en la pared. Esa noche parecía igual que cualquier otra, hasta que algo lo hizo detenerse. Mientras revisaba unos documentos, notó un detalle extraño en el reflejo de la ventana frente a él. Al principio pensó que era su propia sombra moviéndose con la luz de la pantalla, pero cuando levantó la mano para estirarse, el reflejo no hizo lo mismo. Un escalofrío recorrió su espalda. Carlos frunció el ceño, parpadeó varias veces, convencido de que estaba cansado o soñando despierto, pero no. Su reflejo seguía ahí, inmóvil, mirándolo fijamente. El aire de la habitación se volvió pesado. Cada respiración parecía más difícil que la anterior. Carlos sintió cómo su corazón se aceleraba. Trató de ignorarlo y volvió a concentrarse en la pantalla, pero no podía. Algo lo estaba observando. Lentamente giró la cabeza hacia la ventana. Lo que vio lo dejó sin aliento. Allí estaba su doble, pero algo estaba terriblemente mal. La figura tenía su misma forma, su misma ropa, pero su rostro estaba distorsionado. Una sonrisa demasiado amplia se dibujaba en su cara, antinatural, casi monstruosa. Carlos retrocedió un paso, sintió un miedo paralizante. Intentó racionalizar lo que veía. Tal vez era un efecto de la luz, tal vez su imaginación, pero algo dentro de él le decía que no era así. Se dio la vuelta para alejarse, pero cada movimiento lo hacía sentir más atrapado. El reflejo lo seguía. Cada vez que movía la mano, el doble permanecía estático, observando, sonriendo. El zumbido de la computadora parecía más fuerte, casi como un sonido que vibraba dentro de su cabeza. Carlos intentó cubrirse los ojos, pensando que desaparecería, pero al abrirlos de nuevo, el doble estaba más cerca, como si se hubiera desplazado dentro del vidrio. Su respiración era errática, sus manos temblaban, no podía gritar, no podía moverse, estaba paralizado por completo. Y entonces sucedió lo imposible. La figura levantó una mano, golpeando suavemente el cristal desde el otro lado. Cada golpe resonaba en la habitación como si alguien estuviera allí, tocando la realidad misma. Carlos retrocedió instintivamente, cayendo sobre la silla. La luz de la pantalla parpadeó y por un instante todo quedó oscuro. Cuando volvió la iluminación, el doble había desaparecido, pero la sensación de ser observado no lo dejó en paz. Durante días,
Carlos juró que escuchaba pasos detrás de él, incluso cuando estaba solo. Cada reflejo en una ventana le parecía una amenaza. La línea entre su propia realidad y lo que había visto se había roto para siempre. Nunca volvió a trabajar tarde en su oficina, y cada vez que pasaba por esa ventana, un escalofrío recorría su espalda, recordándole que hay cosas que la mente humana no está preparada para enfrentar. María estaba sola en casa esa noche. Sus padres habían salido y no volverían hasta tarde. Todo estaba en silencio, demasiado silencio, como si la casa misma contuviera la respiración. Se sentó en el sofá de la sala, mirando su teléfono para distraerse, pero algo la hizo alzar la vista. La ventana frente a ella reflejaba la tenue luz de la pantalla. Y algo más. Al principio pensó que era un reflejo normal, una sombra creada por la lámpara o la pantalla del teléfono. Pero no, había alguien más, una figura oscura, detrás de ella, en el reflejo. María se quedó completamente inmóvil. Su corazón latía con fuerza, su respiración era lenta y contenida. No quería girarse, no quería confirmar lo que sabía que estaba allí. Cada segundo se alargaba y el aire parecía más pesado, casi sólido. Entonces, la figura se inclinó ligeramente hacia ella en el reflejo, como si estuviera observándola, esperando, calculando. María reunió todo su valor y giró la cabeza rápidamente. La habitación estaba vacía, nada, todo parecía normal, demasiado normal. Pero cuando volvió a mirar la ventana, la figura seguía ahí, esta vez mucho más cerca, como si hubiera cruzado la distancia que los separaba sin hacer ruido. Un miedo indescriptible la invadió. No había explicación lógica, ninguna razón para que alguien estuviera allí, pero lo estaba, la sombra, observándola, inmóvil, con una presencia que podía sentir en la piel. María retrocedió lentamente, tratando de no hacer ningún movimiento brusco que pudiera provocarla. Cada sonido en la casa se amplificaba, el tic-tac del reloj, el crujido de la madera bajo sus pies, incluso el murmullo del viento fuera. Todo conspiraba para recordarle que no estaba sola. La figura desapareció de repente cuando escuchó un golpe seco desde la cocina. María no se atrevió a moverse. Su mente estaba atrapada entre la incredulidad y el terror. Esa noche no volvió a dormir, y cada vez que pasaba frente a cualquier ventana, recordaba que alguien o algo podría estar mirándola desde la oscuridad. Dicen que algunas cosas no deben ser vistas, que hay momentos en los que mirar por la ventana puede cambiarlo todo. Esta noche